Bien, pues aquí amigos, listos para una nueva aventura. En esta ocasión voy a hacer una travesía. Desde aquí me encuentro aquí a unos metros de la comunidad de Huetosacachi. Está aquí como a unos 500 metros de aquí. La siguiente parada será a la comunidad de Choguita. Bueno, pues aquí vamos. Espero no perderme porque este camino por donde voy saliendo nunca he pasado por aquí, así es que no sé qué me espera más adelante. Espero no perderme. Bien, pues aquí sigo por el camino. Voy a hacer esta travesía, voy a dejar el camino y me voy a ir por acá, más derecho. Espero llegar más pronto. Bien, espero no resbalarme. Oh. Sí. Wow, lo que me vine a encontrar aquí, miren, hay un aguaje en medio de la nada y es agua limpia. ¿Vieron? Y este lugar, como pueden ver, fue muy difícil bajar. Vengo desde allá arriba. Está completamente cerrado de maleza, de pinos. Entonces voy a agarrar un poco de agua aquí para... Bien, ya agarré un poco de agua y está muy fresquecita. Así es que esto ya me puede durar un buen tramo. Así es que bien, me despido de este lugar y vamos a seguir adelante. Aquí sigo. Este lugar se llama Basoreachi. Mi camino es seguir. Y hablando de caminos, me acabo de perder otra vez. ¿Seguiré el arroyo? No. Acabo de perder mi camino. Seguía y seguía. Oh no. Tengo que hacer travesía de nuevo. La mera verdad, vine a meterme al lugar más difícil de acceso. Está pero cerrado. Vengo pasando por lugares que no hay camino. Pueden ver, tengo que subir esto. Subiendo esa loma sabré hacia dónde ir. Por lo pronto, esto es lo que pasa cuando uno no conoce bien la zona. Bien, desde aquí puedo ver la comunidad de Huetosacachi, de donde salí. Es aquello que ven ustedes como un campo. Por aquí pasé hacia acá y esta es la comunidad de Huetosacachi. Ahorita no me siento tan confiado en este lugar porque estoy a merced de cualquier animal salvaje que pudiera atacarme. Aquí, justo aquí en este lugar, no hay espacio para nada. De hecho, no sé cómo voy a pasar por aquí. Uno como viene solo, para venir preparado, solo hay que traer una navaja. Esto solo es por si en caso de que te llegara a atacar algún animal, si alcanzas a herirlo, pues ya
ya se podrá alejar. No se trata de matarlo, ¿verdad? Pero solo como defensa debo traer algo. Y sigo batallando. Está pero dificilísimo. Aquí hay un pequeño espacio. Ya casi llego a la cima de esta montaña. Wow, ese paisaje. ¿Qué tal? Esa es la comunidad de Hueto-Sacachi. Vengo siguiendo un camino que está muy poco marcado. Tal vez no sean de la gente de aquí de los alrededores. Esto es más que un camino para coyotes. Miren los arbolones que podemos ver aquí. Se ve como de terror. De noche aquí te espanta ese árbol. Ven cómo parece como si fuera un mono. Miren esta parte. Ven, parece un monstruo, ¿verdad? Así es, ahí está el monstruo del bosque. Wow. Y aquí vamos a seguir viendo más árboles parecido a todo esto que se ve muy tenebroso. Si de día se ve así, se imaginan de noche. Y este es un lugar completamente solo. Aquí sí, yo creo que hasta el más valiente saldría corriendo de aquí. Vemos acá. Esto no es ningún lugar turístico. Aquí estamos lejos de todo. Pero es un lugar aquí como si fuera de película, ¿no? Pueden ver a dónde vine a dar. Espero que a ustedes les guste ver esto. Es completamente natural, como sacado como de una película. Miren, vamos viendo los árboles. Como pueden ver, está completamente seco. Y hay otros acá. Y esto que parece otro enorme monstruo, ¿verdad? De noche pasar por aquí. Me gustaría grabar esto de noche. Pues aunque no lo crean, amigos, sí hay lugares así, no nomás pasan en las películas. Es cierto, sí existen estos lugares escalofriantes, ¿no? Porque la verdad sí, aquí es un lugar muy solo. Me perdí, venía siguiendo un camino, pero de repente desapareció y me llevó a este lugar. Miren, otro de terror, ¿verdad? ¿Qué les parece? Es un lugar mágico este lugar, la verdad. Nunca más voy a volver aquí, o tal vez sí, espero volver, pero sería muy difícil volver a dar a este lugar. Bien, aquí hemos llegado, estamos en la cima de esta montaña y aquí arriba es lo que se ve todo esto, aquí en la meseta de este cerro que vine a subir. Y hasta acá vemos ya la civilización. A unos cuantos kilómetros de aquí hay un pequeño poblado, parece, o serán unas rancherías o es una comunidad. Necesito llegar ahí para abastecerme de agua porque creo que ya sí traigo aún, pero poquito ya se me está acabando el agua, así es que vamos a ese lugar para conseguir un poco de agua. Ahí nos vemos en un ratito. Aquí seguimos, mi gente. Voy a mostrarles de dónde vengo bajando. Ven aquella montaña. Allá arriba era donde estaba hace aproximadamente una hora. Ahí estaba. Y desde allá me vine. Y ahora sigamos hacia adelante.